A todos y a todas, bienvenidos a este día que queremos que sea alegre para que la presencia de Mario la podamos construir, esa existencia que es en puro espíritu, y a partir de ese cariño y ese amor y ese recorrido que hicimos entre todos y todas los que acompañamos en todo su trayecto de vida, podamos acompañar el pensamiento político de Mario, que siempre fue muy amplio, vasto. Estamos acá todos los que fuimos parte de sus equipos de trabajo, que atravesamos momentos muy bonitos, muy lindos y también momentos difíciles. Así que el juntarnos y el acuerparnos hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con tener esa esperanza de construir la convivencia democrática tal cual Mario lo ejerció y lo vivió y lo practicó en su vida presente, en su dimensión de cuerpo físico, ¿verdad? Entonces, queremos agradecer a Guillermo Carmona su presencia por todo lo que está gestionando en esta Argentina difícil y compleja, y también a Rafael de Felito, que es un brote de Mario, a Juan Godoy, ¿no? Que desde la Universidad Nacional de Lanús compartió su tiempo de investigación y de docencia con Mario, Dionela, y por supuesto, digamos, a los y las compañeras que estuvieron en el campo de batalla, en Malvinas, un agradecimiento de toda nuestra argentinidad por lo que ofrecieron por estos territorios. Malvinas será suramericana y bueno, precisamente yo, digamos que vengo, digamos, a expresar, digamos, esa preexistencia de los pueblos originarios en la América profunda. Quiero saludarlos en mi lengua, Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien. Esa existencia profunda también se expresa en nuestras lenguas, ¿sí? Entonces, Imainalia, Huarma Cuna, Imainalia Chachahuarmi, en la lengua runasimi, para que nuestras Malvinas sea suramericana, también tiene que poder mirar todos los pueblos que estuvimos anterior a la formación de los Estados Nacionales, y ese es el espíritu, digamos, que se plasma en el libro. Entonces queremos escuchar en primer momento a Rafael y César. Bueno, primero que nada, empezar agradeciendo al INAES por el espacio que nos dio eh, en esta casa que tanto significó para Mario en sus últimos momentos de vida, que tanto tiempo y esfuerzo le dedicó, y más, bueno, en este auditorio que también lleva su nombre, entonces es muy especial, digamos, para nosotros poder estar acá presentando el libro después de tanto tiempo. Y bueno, para empezar contando un poquito del libro, su historia, yo digo que nace con la misma persona de Mario y sus convicciones, siempre eh, enfocado en lo que sería la deuda externa, la cuestión Malvinas, todas problemáticas centrales para nuestro país. Y este libro surge principalmente, el cuerpo es una ponencia que él hace invitado por Pino Solana, eh, cuyo título es Suramericanizar la cuestión Malvinas, digamos. Y ese es el cuerpo del que se basó este libro, donde, bueno, con la ayuda de Juan y de Dionela, nos fuimos como profundizando y explayando en un montón de aspectos y de cuestiones. Y bueno, aunque por desgracia hace 2 años Mario no nos dejaba físicamente, este libro estaba prácticamente terminado, faltaba hacer una pequeña cuestión de corrección de citas, de ortografía, cosas puntuales, pero también todo nuestro trabajo consistió en respetar siempre como el mantenerlo lo más original posible el libro, digamos, ¿no? Eh, y bueno, gracias a la editorial Octubre salió finalmente en la Feria del Libro.
Y yo lo que más me llevo de este libro es como Mario, mi abuelo, confiando en un chico de 17 años, porque me lo dijo creo que en 2019, que me propuso escribir unas breves páginas del libro. Esa confianza que tuvo es una cosa que me llevo muy importante para mí. Y lo que me mandó a escribir, me vio interesado en filosofía, entonces me mandó a escribir sobre un filósofo español del 1500, 1600, en la Revolución de Mayo, ¿no? La influencia de ese pensamiento, de ese filósofo, en la Revolución. Y yo me quedé con una cara de qué tiene que ver, digamos, un filósofo español de la Universidad de Salamanca con la Revolución de Mayo de 1810. Y fue un desafío que conté con la ayuda, obviamente, de Juan y Dionela, pero lo que me pareció enmarcar fue como que detrás de, nosotros lo decimos en el libro, digamos, desde 1810 en adelante hubo como dos proyectos de patria, de construcción de una patria, que uno era uno de patria grande, que ahí se marcaban todos nuestros libertadores y próceres, y otro que era un proyecto de patrias chicas que terminó triunfando, digamos, que de todo un imperio salieron decenas de países, digamos, chiquitos y más susceptibles al poder imperial. Y cada construcción de la historia tiene como un relato eh, que lo fundamenta. Y lo importante para mí del pensamiento de Francisco Suárez es mostrar que esa visión de la corriente revisionista que surgió generalmente a mediados del siglo pasado, que dice que Francisco Suárez y sus ideas fueron las verdaderas como impulsoras de la Revolución de Mayo, eh, es lo que fundamenta el proyecto de Patria Grande, porque lo que muestra es el relato histórico, de esta construcción histórica, es que, o sea, digamos, la doctrina de Francisco Suárez, básicamente, dicho mal y rápidamente, es que el poder viene de Dios al pueblo y el pueblo lo delega mediante un pacto en un representante. Y cuando cesa la actividad del gobernante, el poder vuelve al pueblo y el pueblo decide qué hacer. Y esas ideas que vinieron de España hasta acá se enseñaban y en universidades donde se predicaba esa doctrina fue que crecieron todos nuestros libertadores y se educaron allí. Entonces, cuando cesa la actividad, cuando los Borbones abdican en Bayona, nuestros libertadores ven que cesada la actividad del poder, digamos, el poder vuelve al pueblo y esa es allí donde se empiezan a reunir en cabildos para ver, bueno, qué se hace con ese poder. Y eso lo que muestra es que acá había toda una doctrina en común y un pensamiento en común de soberanía, de qué era, digamos, de dónde emanaba el poder, que acá estaba estábamos muy conscientes de que emanaba del pueblo, y era un pensamiento que recorría desde México hasta lo último, digamos, ¿no? Todo el territorio del imperio tenía bien presente esa doctrina. Entonces, por eso, una de las cosas que se planteaba cuando en los cabildos, cuando Castelli, por ejemplo, usa los argumentos de Suárez para decir hay que independizarse, Manuel Gerardo Villota, si no me equivoco, lo que le dice es, sí, el poder vuelve al pueblo, pero el pueblo no son estas 5 manzanas, digamos, alrededor del cabildo de Buenos Aires, sino que es todos los pueblos de todo el virreinato. Entonces, en la doctrina esa de Francisco Suárez podemos encontrar como un fundamento de una patria grande, digamos, que allí estaba bien presente en el pensamiento de todos nuestros libertadores. Entonces, mostrar desde ese pensamiento que tenemos un pasado en común nos permite construir un futuro en común y Malvinas para nosotros es ese punto central a donde hay que apuntar la Unión Suramericana y donde se puede reconstruir ese futuro que habían planeado nuestros libertadores. Así que bueno, ese es como lo que mi abuelo me mandó a escribir, por así decirlo, a esa edad. Y bueno, obviamente, no sé, fue como un desafío, pero para mí
haber contado con el ok, digamos, de Juan y de Dionela, decir, esto está bien, yo dije, listo, zafamos. Así que bueno, nada, eso sería todo y dejo la palabra a Guillermo. Este pibe se dedica a cositas como la teología, la filosofía, ¿no? Desde chiquito. Y apuntó muy bien, Mario. Apuntó muy bien. Yo siempre he reconocido en los grandes conductores, en los grandes maestros, la cualidad de pensar trascendiendo a sí mismo, ¿no? Y esa muestra de trascendencia de sí mismo es poner, sin duda alguna, la esperanza en la juventud, ¿no? Y Mario es evidente que sabía poner el ojo. Puso en su nieto y en estos dos compañeros, Dionela y Juan, y en tantos otros. Con Mario compartíamos pasiones. El peronismo, Malvinas y San Lorenzo de Almagro. Que yo sé que en la familia Cafiero no es predominante, predomina más los colores de Boca, ¿no? Pero en el caso de Mario nos unía hasta esa pasión futbolera. Y generalmente en los tres temas sufridos, ¿no? Sufridos por el despojo de Malvinas, sufridos por las vicisitudes del peronismo y bueno, San Lorenzo que les voy a contar, ¿no? En mitad de tabla para abajo últimamente. Pero bueno, durante el vínculo que tuvimos con Mario, que fue de mucho intercambio de ideas, a veces tortuosas, a veces no nos poníamos de acuerdo, a veces discutíamos. Recuerdo que tuvimos una discusión fuerte, pero linda, en el 2005, cuando organizamos un seminario que se llamó Malvinas y la Unión Sudamericana en el Palacio San Martín. Estaba Bielsa de canciller y él estaba enojado con Bielsa, entonces vino y nosotros teníamos ese marco y bueno, nos vino a apropiar un poco, quizá con algunas razones válidas, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, y a partir de ahí hicimos una amistad entrañable. ¿Vieron como esos guapos de barrio que se cachetean un día y después son entrañables amigos? Pero empezamos a trabajar sobre estas pasiones compartidas. Malvinas fue una de las, digamos, obsesiones más recurrentes de Mario, con la que creo que dio contribuciones que luego se plasmaron en políticas que hoy continúan, ¿no? El tema de la pampa sumergida que había pensado junto con Pino y con otros, que luego se transforma en una ley que es el Pampa Azul, ¿no? De alguna manera ese espacio, esa necesidad de recuperar el pensamiento marítimo, ¿no? La Argentina marítima, no la Argentina de oligárquico liberal que piensa sola la pampa húmeda, sino la otra pampa, la pampa sumergida que es el mar, esa conciencia que necesitamos tener no solo para recuperar Malvinas, sino este enorme espacio que está en manos de una potencia extranjera o que está amenazada por una potencia extranjera que es Gran Bretaña. Así que seguí de cerca todos lo del proyecto Ulises, la elaboración de políticas concretas, porque no era solamente la reflexión. Nosotros, el peronismo, reflexionamos para hacer, para transformar la realidad, no para observarla críticamente desde un lugar. Mario no era de esos, Mario era un intelectual, un pensador nacional, con una profunda vocación de acción política. Para el desprevenido, para el que no conoce y para que simplemente ve las líneas un poco zigzagueantes de sus alineamientos políticos coyunturales, uno puede pensar, bueno, pero Mario estuvo con Lilita un rato, con Pino. No, Mario estuvo en esta complicada política
después sobre todo a partir del menemismo, donde se destruyó la idea de la posibilidad de la política como transformación, estuvo buscando los caminos, como tantos, estuvimos buscando los caminos, pero lo que se ve es una constante de su pasión argentina, de su pasión revolucionaria, de su pasión latinoamericana, de su pasión por la patria grande. Y entonces los temas que él abordaba eran siempre los temas más complicados o estratégicos: la deuda, Malvinas, el Atlántico Sur, el desarrollo tecnológico, el alineamiento geopolítico. Me acuerdo que me relataba sus viajes a Irán, muy interesante, muy aleccionador lo que él contaba, muy, muy interesante. Y evidentemente sus pasiones han dejado frutos. Eso es lo más importante. Decía la compañera que nos presentaba esta actividad, que hay que recordarlo con alegría. Bueno, yo llevo como máxima también esa carta, ese pedido que le hacía el teniente primero Esteves a sus padres y a todos los argentinos, que decía: quiero que me recuerden con alegría. Pues bien, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Frank? Y voy a cerrar, ya que vino Frank, así escuchamos lo mejor de esta tarde, con Juan, Fran y Dionela, y Guillermo, por supuesto. La última reunión que tuve fue en este mismo edificio, en su despacho, y les comentaba a los compañeros antes de ingresar, le trajimos la idea. Él estaba profundamente entusiasmado con esta idea, que me parece que hay que profundizar, que para cambiar el desarrollo de este capitalismo hambreador, este capitalismo liberal, agroexportador, que para cambiar esa matriz había que desarrollar la economía popular, la economía social, y estaba realmente empeñado y entusiasmado con esa tarea que sé que los compañeros y compañeras están continuando. Pero yo le traje la idea de hacer una cooperativa de producción cultural, porque hay muchos compañeros y compañeras, artistas, actores, muralistas, pintores, músicos, malvineros, y la idea era hacer una cooperativa. Me dice: sí, yo te banco, con una condición. La sede central la vamos a poner en una calle de Puerto Argentino. Y la segunda sede la vamos a poner en la Antártida. Y la tercera sede en la capital federal. Perfecto, vamos para eso. Bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero bueno, la obra de Mario está con nosotros, nos dejó muchísimas cuestiones fértiles. Una de ellas es este grupo de jóvenes que han escrito con él el libro, este libro más interesante, que pone el eje en la cuestión central. Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, lo decíamos a los 19 años cuando fundamos el primer centro de ex soldados combatientes. No hay posibilidad de recuperar Malvinas sin la unidad de la patria grande. No podemos, tenemos que construir el suficiente poder de una sola nación, de lo que, como nacimos, las Provincias Unidas del Sur. Tenemos que volver a ser una de las Provincias Unidas del Sur, y si no, separados nos comerán de a uno, como vinieron haciendo. Bueno, muchas gracias. Mario, presente. Bueno, ahora le pedimos a Dionela Guidi y Juan Godoy, son los dos sociólogos egresados de la UBA, que nos cuenten este recorrido con Mario para plasmarlo en este libro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.
Para mí es un honor que me hayan permitido participar de este acto homenaje a un año de la partida del compañero Mario y estar acá con compañeros tan queridos como César, con nuestros compañeros, con Guillermo, con Fran. Y la verdad que fue un honor para mí también poder colaborar con algunas partes de este libro, con haber podido aportar algunas ideas. La verdad es que no ha podido ser mucho el tiempo que compartimos con Mario, pero el tiempo que compartimos fue claro y contundente. Esto siempre lo menciona Juan, en la certeza de que lo que nosotros nos proponíamos, que lo que nosotros proponíamos en el libro era una cuestión, un horizonte concreto, un horizonte posible de realización. No eran quimeras, no eran letras que iban a parar a adornar bibliotecas, sino que era una cuestión concreta y posible en un futuro próximo, ¿no? Y esa convicción que tenía Mario era un posicionamiento político, por supuesto, pero además era un posicionamiento espiritual, ¿no? Era una certeza, un ejercicio de resistencia contra la autodenigración y el desánimo que permanentemente rodean no solamente la causa Malvinas, sino como lo denunciaba Jaureche, ¿no? Esa superestructura de colonización pedagógica que merma permanentemente nuestra autoestima nacional. Entonces, ese ejercicio que hacía Mario lo transmitía y nos lo transmitió en el equipo de trabajo, aunque lamentablemente no pudo ser demasiado tiempo, hubiera sido mucho más lindo poder compartir más tiempo. Brevemente voy a mencionar algunas de las cuestiones que yo creo que son el basamento de lo que fue nuestro texto, lo que pudimos colaborar. Yo creo que hay básicamente tres principios o tres basamentos en los que se cimenta la propuesta del libro, ¿no? El primero un poco, ya lo venían comentando los compañeros, ya lo comentó Rafa, lo desarrolló y lo profundizó César, pero el primer principio es la necesidad de construir una salida a la ocupación británica desde la integración latinoamericana, ¿no? Y esa propuesta de integración, de salida de la ocupación británica desde la integración latinoamericana es un posicionamiento situado, ¿no? Es reconocernos en una historia común con nuestros pueblos hermanos, ¿no? Es entender que nuestra identidad es un legado muy complejo, ¿no? Como decía la compañera, es ese mestizaje, esa identidad cultural mestiza, ¿no? Que no puede entenderse aisladamente en ninguna de sus partes, ya sea la identidad indígena, ya sea la identidad española, la afro o la multiplicidad de identidades que componen el mapa cultural latinoamericano, ¿no? Ese proyecto de nación inconclusa, ese sueño de nuestros libertadores, producto básicamente también, entre otros actores, del accionar de la potencia que ocupa nuestro territorio, nos obliga a desandar un camino de balcanización, ¿no? De nuestras patrias chicas, convertidas finalmente en patrias chicas, nuestra gran patria grande convertida finalmente en patrias chicas, ¿no? Y nos obliga a crear una identidad cultural, ¿no? Que pueda reforzar y que pueda crear los lazos necesarios para que esa integración se dé a través de nuestros pueblos, ¿no? Ese como un primer principio. Un segundo principio muy importante y asociado a este primero es la necesidad o la certeza de que somos una nación bicontinental, que somos una nación antártica, ¿no? Acá el compañero Guillermo está próximo a zarpar a la Antártida, y eso es también algo que circula, es uno de los basamentos que sustentan la propuesta del libro, porque en nuestra necesidad de recuperación del territorio y en nuestra manera de desentrañar cuáles son los intereses británicos, geopolíticos en el Atlántico Sur, está no solamente el control que hacen sobre el continente, ¿no? A través desde Malvinas, no solamente el saqueo de nuestra riqueza ictícola, no solamente la petrolera, no solamente la mineral, sino también es esa base de entrada, ese foco de operaciones que tienen como parte con proyección a la Antártida, ¿verdad?
Nuestro país fue el primer país en tener una base antártica, la base Orcadas en 1904, y desde ese momento tuvimos presencia ininterrumpida en el continente antártico. Hoy contamos con más de 10 bases en la Antártida, entre permanentes y temporarias. Perón vio que la necesidad de la construcción de una conciencia nacional, una conciencia nacional latinoamericana, iba asociada a la creación de una conciencia antártica sudamericana, ¿no? Y en este sentido es que pensó la alianza con Chile, ¿verdad? En proyección a la Antártida, en oposición o en contraposición de los intereses británicos. Además de la creación del Instituto Antártico Argentino, de la expedición científica de Pujato, de la creación de manuales y mapas que permitían a la ciudadanía conocer todo nuestro territorio en su vasta extensión y poder de alguna manera conocer para amar, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y esta vocación pedagógica estuvo muy arraigada en el ejercicio, en el accionar político de Perón, ¿no? Entonces, la recuperación de Malvinas, en definitiva, es una batalla más dentro de otra batalla, que es la batalla por el control del continente antártico. Ese como segundo principio. Y por último, asociados a este principio de integración latinoamericana y de conciencia antártica sudamericana, está el principio o la certeza, más que nada, de que esta integración o Malvinas como puntal de la integración latinoamericana es una cuestión que se va a dar como herramientas, con herramientas institucionales, con legislaciones y demás, pero fundamentalmente se va a hacer a través de los pueblos, ¿no? La va a ser sostenida por los pueblos, va a ser impulsada por los pueblos. En este sentido, recordemos que Saúl Gualdini, quien era secretario general de la CGT Brasil cuando se produjo la recuperación de Malvinas, ¿no? Recordemos que era una CGT ilegal, porque de las primeras cuestiones que hizo la dictadura militar es disolver la CGT, y llevaba y conducía en la resistencia de los trabajadores a la dictadura genocida, los trabajadores no dudaron en acompañar la gesta, ¿no? ¿Y por qué acompañaron las gestas? Porque sabían que eran hijos de los trabajadores los que estaban combatiendo en Malvinas. El pueblo argentino siempre siempre reconoció a los combatientes como sus hijos, ¿no? En este sentido es que la integración se va a cimentar en los pueblos, va a ser una construcción por abajo, ¿verdad? Va a ser sostenida por abajo. Metol Ferré decía que para lograr la cuestión de la unidad latinoamericana se basaba en encontrar cuáles eran las posiciones intrínsecas, cuáles eran los poderes centrales que iban a permitir desencadenar los procesos de integración y de unidad. Y en este sentido, el pueblo, el poder popular, es justamente uno de los centrales, ¿no? Que desde allí se pueden llevar adelante, ¿no? Y articular estos poderes a través de políticas de integración. Y finalmente finalizo con una frase del Papa Francisco, ¿no? Que yo creo que es muy atinada y que viene al caso, porque él dice: la unidad se alcanza compartiendo los dones que hemos recibido. Las bendiciones que hemos recibido son nuestras por un don que nos fue dado para compartir con los demás. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos, a todas. La verdad que para mí es también un inmenso honor estar participando acá, compartiendo este espacio, este homenaje a Mario, con compañeros queridos, con César, con Dio, con Fran, con Guillermo, con Rafa. La verdad que es realmente un honor, ¿no? Y como fue un honor también trabajar con Mario en los últimos años en la universidad, y fundamentalmente también en relación al libro, ¿no? A
a la gran causa Malvinas, ¿no? Yo quería agradecer especialmente bueno, el espacio acá, a los compañeros del INAES, ¿no? Y demás. También a Amalia, porque Amalia nos impulsó a nosotros cuando había quedado el libro, charlábamos con Rafa también, había quedado el libro prácticamente terminado y demás, el impulso también para terminarlo, y además la revisión que realizó ella a nosotros nos dejaba más bien tranquilos y demás. Así que, y algunos aportes también que hizo, me parece que es para rescatar. También quería agradecer fuerte acá al compañero Francisco, porque Francisco fue quien impulsó mucho y nos ayudó mucho para la edición del libro, con los compañeros de la Editorial Octubre que están ahí afuera, que charlábamos justo con un compañero antes de entrar, Juan Cruz, que editó hace poquito un libro sobre Malvinas muy bueno, y la dificultad que hay para editar libros desde el campo nacional y demás, ¿no? Y así que los compañeros de la editorial que hayan apostado y que hayan dado lugar a esta patria, me parece que es algo también a rescatar, ¿sí? Bueno, yo voy también a recorrer algunas ideas del libro, o que dispara el libro, pienso yo, como para ponerlo también en valor y en contexto, ¿sí? Primero rescatar a Mario, ¿no? Creo que los compañeros que venían hablando, ¿no? Hablaban de esta cuestión central que creo que atraviesa a la figura de Mario, que es la atención a las grandes problemáticas nacionales, ¿no? Yo recuerdo una frase de Lugones allá por esa complicada década del 30, que reclama algo así. Lugones reclamaba como ojos mejores para ver la patria, ¿no? En ese sentido, creo que Mario cumplió, ¿no? Siempre alentó además la adopción de una perspectiva nacional, un criterio nacional, digamos, para abordar las problemáticas del país, ¿no? Y me parece que este trabajo, además, insisto, Mario trata la deuda, Mario trata el Atlántico Sur, Mario trata Malvinas, Antártida y demás. Y este trabajo, vinculando Malvinas a la cuestión suramericana, lo integra la mejor tradición de los que pensaron y abogaron y lucharon por la construcción y la reconstrucción de la patria grande, ¿no? Yo justo acá, Diego, terminaba con una frase de Francisco, y yo me había justo anotado también una frase de Francisco que aparece en el libro, y dice, en un momento, Francisco, digamos, en realidad cuando era el cardenal Bergoglio, dice, se trata de recorrer las vías de integración hacia la configuración de la Unión Suramericana y la patria grande latinoamericana. Solo separados contamos muy poco y no iremos a ninguna parte. Sería callejón sin salida que nos condenaría como segmentos marginales, empobrecidos y dependientes de los grandes poderes mundiales. América Latina necesita explorar, con buena dosis de realismo pragmático, impuesto también por la propia vulnerabilidad y escasos márgenes de maniobra, nuevos paradigmas de desarrollo que sean capaces de suscitar una gama programática de acciones. Creo que en esto es donde hace el aporte fundamental el libro, digamos, ¿no? Enmarcar la causa Malvinas dentro de la tradición, de la perspectiva de la patria grande, fundamentado históricamente, sobre todo a partir de la toma de posesión por parte de las Provincias Unidas de las islas, ¿no? Este fundamento histórico también pensado en futuro político, ¿no? En futuro de acciones concretas, esto no de una programática de acciones que aparecen ahí en el libro que había pensado Mario, ¿no? También se proyecta esto de Sudamérica sobre el continente antártico, ¿no? Acá hay algo fundamental que es el entendimiento de que un poco la idea del libro también de Mario, entiendo, viene por ahí, porque Leal, quien había continuado la expedición que había realizado, Pujato realiza 2 expediciones, ¿no? Durante el gobierno de Perón hacia la Antártida, y Leal luego la continúa, ¿no? Hacia el Polo Sur. Y Leal había lanzado una frase que era algo así como: la Antártida será suramericana o no será nuestra, ¿no?
Bueno, en este sentido, esa frase que viene en la tradición del peronismo, ¿no? Porque como acá mencionaba la compañera, aparecía en el año 47 la declaración conjunta con Chile, ¿no? Que hace Perón, Ibáñez del Campo, en relación a la Antártida Sudamericana, ¿no? Entonces, ahí, a partir de esta idea de la Antártida Sudamericana, ligando y pensándolo todo en conjunto, es que aparece la cuestión de pensar Malvinas también en el marco de la cuestión suramericana, ¿no? También por esto que decía César, ¿no? Esto, yo siempre recuerdo esa frase, ¿no? Que lanzaban los combatientes, ¿no? En las postrimerías de la guerra, ¿no? Esta idea de volver a Malvinas de la mano de América Latina, ¿no? Me parece que ahí aparece la tradición profundamente que recorre toda nuestra historia, ¿no? El proyecto de la Patria Grande aparece y reaparece una y otra vez, ¿no? Algunas dos consideraciones o tres breves, muy breves, así los dejo a los compañeros, sobre el libro, ¿no? Pienso que resulta ya hoy bastante evidente que las imposiciones, digamos, de Gran Bretaña en la posguerra, ¿no? Cristalizados fundamentalmente en los acuerdos de Madrid, vienen de la mano de un enorme proceso de desmalvinización, ¿no? Digamos. Y esa desmalvinización es necesaria no solo para alejar la posibilidad de recuperación de Malvinas, sino también viene de la mano de la adopción de un modelo, podríamos decir nosotros, de miseria planificada, de destrucción del patrimonio nacional, de destrucción del tejido industrial militar, ¿no? Al fin y al cabo es el fortalecimiento del orden dependiente, ¿no? Un país plagado de desocupación, plagado de miseria, de pobreza, de desigualdad, ¿no? Es decir, la destrucción de la comunidad nacional, que viene aparejada, digamos, insisto, de los acuerdos de Madrid, de la desmalvinización, aleja al fin y al cabo, o los británicos procuran alejar la posibilidad de recuperación de las islas. Yo recuerdo un pensador, estratega justamente británico, ¿no? Que piensa en términos geopolíticos militares, decía que era más eficiente y económico desarmar al enemigo que intentar destruirlo en un combate. Bueno, esto lo entendió muy bien Gran Bretaña, ¿no? Rápidamente comienza luego de la guerra un proceso enorme de desarme de la Argentina, ¿cierto? Pero lo que a mí me parece sustancial es que ese proceso de desarme, más vinculado a lo militar, viene de la mano del desarme de la industria de la Argentina. Es decir, si nosotros observamos el desarrollo de nuestra industria, vamos a ver que estuvo muy ligado al desarrollo de lo industrial militar, ¿no? Entonces, desarmar eso significaba desindustrializar la Argentina. Digamos, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Este pensador británico, Kelly Hart, decía o desarrolló una idea profundamente que es la idea de la aproximación indirecta, ¿no? Que es en gran medida lo que hace Gran Bretaña a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, tener una política, el fracaso de las invasiones británicas, 1806-1807, una política invisible sobre el continente suramericano, la balcanización, la segregación de patrias chicas y el dominio ya no visible, directo, sino un dominio invisible semicolonial, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos esta estrategia británica y pensamos esta idea de la aproximación indirecta, es decir, ir debilitando la posibilidad de resistencia del enemigo, nosotros también podemos pensar esas ideas, como nos trae Juan Manuel Rosas, decía que había que utilizar las mismas armas muchas veces que tu enemigo, pero en función de tu interés, ¿no? Y en ese sentido nosotros podemos pensar que se enmarca también el libro. Porque el libro, ¿qué piensa? En debilitar la resistencia de Gran Bretaña a sentarse a negociar, en debilitar la posición de Gran Bretaña en la ocupación colonial en las islas. Y esto fundamentalmente a través de dos cosas que Mario se ocupó bien profundamente, ¿no? Primero, dificultar la ocupación de Gran Bretaña, estableciendo fundamentalmente, elevando los costos de esa
ocupación y al mismo tiempo fortalecer una posición latinoamericana, una posición suramericana, una posición de la patria grande. Esto fortalece nuestra posición y fortalecer nuestra posición es debilitar la posición de Gran Bretaña, ¿no? Y en ese sentido, también decía Liederhart, y me parece que acá también aparece la cuestión de Mario y este pensamiento, por ejemplo, con la anécdota que contaba César, que la idea del gran estratega es descubrir el tendón de Aquiles. Bueno, acá se busca descubrir determinados tendones de Aquiles de Gran Bretaña en torno a la posición que tiene de ocupación colonial, ¿no? Y también Malvinas nos permite retomar la noción de la Argentina potencia, de la Argentina industrial, ¿no? Pensar, insisto, Malvinas, es pensar la reindustrialización de la Argentina, ¿no? Perón había retomado unas ideas de un pensador que era von der Goltz, que hablaba de la nación en armas, ¿no? Perón esto lo retoma de una conferencia que justamente da en la Universidad Nacional de La Plata en el año 44, y él pensaba que la defensa nacional tenía que ser pensado en términos integrales, no meramente en torno a lo militar, sino que había que pensar lo económico, lo social, lo moral, la educación, lo demográfico, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, acá también aparece una idea de reconstrucción, insisto, de ese tejido industrial, militar, como reconstrucción de la nación, como reconstrucción de la comunidad organizada. Perón decía, al fin y al cabo, en la defensa nacional, tenemos un argumento más en función de la felicidad de nuestro pueblo, digamos, porque hay que mejorar las condiciones económicas, las condiciones de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Malvinas, entonces, yo para finalizar, nos permite pensar o se puede significar un nuevo marco territorial, un nuevo marco simbólico de reconstrucción del proyecto de la unidad continental, ¿sí? La causa Malvinas es evidentemente, como decían los compañeros anteriormente, la gran causa nacional que afirma nuestro pueblo y lo unifica, ¿no? Entonces, en este sentido, Malvinas constituye un puntal donde pensar la construcción de una patria grande, ¿no? Yo para finalizar dos cosas, una, Mario, recuerdo que decía, en este sentido de pensar la unidad, de establecer puntales donde asentarla, en pensar también en los recursos fundamentalmente, porque en Malvinas también hay interés, ¿no? Entonces Mario pensaba para comprometer a los demás países también pensar la cuestión de los recursos, ¿no? Y Mario decía justamente que cuando nosotros teníamos una amenaza, como es tener una base de la OTAN, podríamos decir nosotros, aquí cerquita de nuestro territorio continental, ocupando parte de nuestro territorio, la mejor forma de protegernos es la comunidad, ¿no? Donde, y en la comunidad la solidaridad no aparece como una utopía, sino aparece como una necesidad, ¿sí? Y en este sentido, para finalizar, Perón también nos decía que a nosotros Gran Bretaña nos había impuesto una política de dividir para reinar. Bueno, si Gran Bretaña nos opuso esta política de dividir para reinar, nosotros tenemos que oponerle otra que es unirnos para emanciparnos. Muchas gracias. Qué ganas nos dan de comprar el libro. Bueno, para quienes no saben, afuera está el stand que lo pueden adquirir y la verdad que necesitamos ahora la voz de Guillermo Carmona, que es el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y por supuesto de Francisco Cafiero, quien es actualmente el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Entonces, nada, que nos circule la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero antes que nada saludar a la familia de Mario, muy especialmente, a la esposa, hijos, nietos, hermanos y demás parientes. Y decirles que en este día
junto con ustedes también sentimos la presencia de Mario aquí, así que eso a mí me llena de emoción. Pensé en cómo referirme a Mario y al libro, y he pensado compartir con ustedes tres aspectos que quiero resaltar. El primero, relacionado con la persona de Mario. El segundo, vinculado al libro. Y el tercer aspecto, vinculado al legado de Mario Cafiero. En primer lugar, la persona. Yo a Mario lo conocí no hace tantos años. Un día Francisco me dijo, tendrías que juntarte con Mario, Mario le interesa juntarse con vos. Y eso ocurrió, a ver, yo digo, nos presentó Francisco, pero nos juntó Macri y el macrismo. Y esto se lo digo literalmente, fue así. Porque Mario había fundado con Pino Solanas Proyecto Sur, yo era del Frente para la Victoria, lo sufría Pino en la Cámara de Diputados, lo digo afectuosamente, porque siempre nos corría por izquierda, nunca era suficiente lo que hacíamos, y a veces nos sentíamos más lejos de estos compañeros, entrañables compañeros como Pino, como Mario, que de los canallas que vinieron no a gobernar a la Argentina, sino a saquearla. Y ese factor, el factor Macri, macrismo, fue un motor del encuentro, del juntarse. Mario, en realidad, yo después me fui dando cuenta, no era que le interesaba solamente el contacto conmigo, valoré muchísimo. Yo era un diputado, me juntaba con Mario Cafiero, que había sido diputado antes, una figura pública muy importante, me sentía honrado, digamos, de poder hablar con alguien que había tenido la trayectoria de Mario en la Cámara de Diputados. Pero Mario en realidad estaba en la búsqueda de un proceso de confluencia. Y esa confluencia estuvo marcada en la experiencia que tuvimos por varios factores. Un factor personal, buen conversador. Nos juntábamos en la Cámara de Diputados y eran largas charlas de horas. Yo creo que no tuvimos tantas, digamos, ¿no? Pero esto de hablar y darle vuelta a la cosa y buscar los puntos de coincidencia, coincidir desde las diferencias también. Eso fue muy interesante. Pero hay otra característica que por lo menos a mí me liga con quienes tienen esta característica de las cuales somos pocos privilegiados. Él era parte de una familia numerosa, muy numerosa, 10 Cafieros, ¿no? Creo que son así. 10 Cafieros de Antonio, digamos. Y también con una familia numerosa él, sus 7 hijos, creo, si no me equivoco, 6 hijos. Yo vengo de una familia numerosa, soy el primero de 12. Y la verdad que eso hacía que siempre había una referencia a la familia, ¿no? Por esta cosa, yo no tuve 6, pero tengo 4, digamos, y en eso el valorar esa dimensión de lo colectivo desde lo familiar, ¿no? Un colectivo bastante complejo, tener 11 hermanos, en mi caso, 9 en el caso de Mario, y las vivencias, ¿no? Que muchas veces lo comentamos. Y un descubrir en Mario a una persona con la que teníamos ese punto de contacto también de la experiencia de la vida, ¿no? De la vida de familia numerosa. Y desde lo personal, también quiero destacar ese espíritu crítico, no conformista. A mí me explicó cómo un Cafiero se había ido del peronismo, este era el concepto. Después uno caía en la cuenta de que no era del peronismo, ¿no? Era un planteo respecto de la crítica de la burocratización, que el mismo Antonio, ayer estuve en el homenaje a Antonio ahí en el Ateneo y se resaltó mucho ese aspecto, ¿no? La fuerte crítica de Antonio
a la burocratización partidaria, incluso la partidización del movimiento, ¿no? Entonces, yo rescaté muy especialmente, me permitió comprender el diálogo con Mario respecto de los pasos que él había dado y que a mí me costaba entenderlo, diciendo, bueno, cómo un cafiero, digamos, sigue un itinerario que lo llevó en algunos momentos muy lejos del Partido Justicialista, muy lejos de las posiciones que sostenía incluso los frentes que fuimos conformando. Desde lo personal, también resalto el hecho de la claridad conceptual. Él, en la primera charla que me dijo, me dice, mira, yo como legislador decidí concentrarme en dos grandes temas, estuve en muchos, pero decidí, mis dos temas de interés como diputado nacional fueron Malvinas y la deuda externa. Y yo me sentí muy identificado en ese planteo. Calculen que fue el contacto con él en el proceso de hiperendeudamiento. Acá está Javier Elizondo, que tenía el castigo diario de leer el boletín oficial. Y mi pregunta era, ¿y hoy endeudamiento? Sí, endeudamiento. Todos los días en el boletín oficial la mala noticia de cómo se estaba hipotecando el futuro del país. Y por otro lado, bueno, yo como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, en ese momento era vicepresidente de la comisión, antes había sido presidente, estaba terriblemente involucrado con los temas de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, en ese momento muy intensamente. Me impactó mucho esa claridad conceptual, a lo cual le sumó su pasión por la economía social y por la moneda, ¿no? La moneda par, si no recuerdo mal. Esa claridad que yo admiro mucho de quienes dicen, yo me voy a concentrar en estos temas y los voy a trabajar a fondo. Y cuando me enteré de que venía, me lo comentó él, que venía acá al INAES, bueno, la concreción también de la expectativa de que se pudiera hacer un planteo en donde la economía social no fuera la economía marginal, sino concebir un papel central para la economía social. Así que rescato muy especialmente al hombre que conocí, les reitero, no por tanto tiempo, no con tantas charlas, pero siempre con una, de una profundidad esos largos encuentros que me han quedado muy grabados y tengo muy lindo recuerdo de esa etapa. Aprovecho para decir, hoy 13 de septiembre, caí en la cuenta hace un rato, no solamente recordamos a Mario Cafiero, hoy 13 de septiembre se cumplen 6 años de ese martes 13 para la Argentina, que fue cuando fue anunciado el comunicado conjunto entre la Argentina y el Reino Unido, que se conoce como Duncan. Enseguida voy a hacer una referencia a esto, pero también ese episodio tristísimo de la historia de la política exterior argentina nos encontró a Mario desde un mismo lado, ¿no? en un mismo lugar, buscando no solo desacreditar, sino evitar que se produjeran las consecuencias para las cuales había sido concebido e instrumentado ese comunicado conjunto. En cuanto al libro, yo rescato, antes que nada, felicitaciones Leonela, Juan y Rafael por los aportes. Mario me contaba de que estaba en el proceso del libro, fue uno de los temas que charlamos y coincidíamos en el tema de lo sudamericano. Yo no quiero citar aspectos del libro, además quiero tener una lectura más profunda del libro, pero destaco algunos aspectos que me parece que son muy importantes. Lo primero, que llama a las cosas por su nombre. Muchas veces cuando se habla de Malvinas, cuando se habla de la cuestión vinculada a los temas de la soberanía, hablamos del objeto y disimulamos
no es la palabra más adecuada, disimular, dejamos de lado el análisis de los sujetos. Cuando me refiero a los sujetos no me refiero solamente a personas, me refiero también a los sujetos del derecho internacional, a los estados. A mí me parece muy importante que Mario ancle su lectura de lo que han representado la política británica en el Río de la Plata, en lo que hoy es la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, en el pensamiento de Scalabrini Ortiz. Me parece que yo cuando lo vi en el libro, me pareció muy interesante que nosotros volvamos a la lectura de Scalabrini Ortiz, que es quien con mayor agudeza, con mayor profundidad, no solo describió los procesos, sino que analizó las raíces de esos procesos y las consecuencias que trajeron esos procesos vinculados con la dominación colonial que el Reino Unido de Gran Bretaña logró establecer en esta parte del mundo, ¿no? Y en esto me parece fundamental el hecho de que se haga un análisis. Fíjense, en el análisis que venimos haciendo con nuestro equipo, surgió una situación de que muchas veces, por distintas razones, algunas válidas y entendibles y otras inexplicables, no llamamos las cosas por su nombre en relación a los temas de la soberanía. Les voy a poner algún ejemplo al respecto. Nosotros en la escuela primaria, en la secundaria, ya está en la universidad, por lo menos cuando yo estudiaba Derecho, así también me lo enseñaron en la universidad, nos hacían estudiar las dos invasiones inglesas, la primera y la segunda invasión inglesa al Río de la Plata. Lógicamente, es importante el suceso de las invasiones, como suceso a las invasiones inglesas, analizarlos porque estas invasiones de 1806 y 1807 implicaron no solamente una situación bélica, militar, una resistencia y un rechazo, sino también implicaron el nacimiento de un movimiento criollo, el fortalecimiento de un movimiento criollo que termina protagonizando poco después, en 1810, esos primeros pasos del proceso revolucionario que va a desembocar en la independencia. No se habla de la tercera invasión inglesa de 1833 a las Islas Malvinas. Pareciera que fuera otra historia, digamos, cambiamos el código de análisis, ¿no? Entonces, hablamos de la ocupación, de la usurpación, no, fue una tercera invasión británica al territorio que había sido parte del virreinato del Río de la Plata, parte de las posesiones españolas en América, que había sido parte de esas provincias unidas en Sudamérica, que estaban siendo parte del proceso de conformación de la Confederación Argentina hacia 1833. Entonces, el otro día alguien en el equipo, después están la cuarta, podríamos decir, 1845, obligado, no la ponemos en el mismo código que la primera y la segunda, quizás porque no han tenido que ver directamente con el proceso de emancipación que arranca en 1810 con mucha fuerza, pero son, en términos objetivos y claros, invasiones inglesas. El otro día alguien en el equipo nos dice, bueno, en realidad serían 5, porque la primera fue antes de 1806. La primera fue en 1774, ¿no? Corregime, Juan Cruz. 1774, cuando los británicos toman una isla, en la isla, la Gran Malvina, en esa zona del archipiélago, y fundan Puerto Egmont, lo que para nosotros es el puerto de la Cruzada. Entonces, llamar las cosas por su nombre, como Mario lo hace aquí al referirse a la política británica en el Río de la Plata, a las consecuencias que tiene también el fracaso de intento de ocupación militar de Buenos Aires en 1806, 1807, pero luego la persistencia de una acción divisiva
por parte del Imperio Británico, de una acción de dominación por la vía del comercio, por la vía económica, pero también de una presencia militar en una invasión británica a las Islas Malvinas en 1833, pone las cosas mucho más claras y me parece que esa es una de las grandes fortalezas que tiene este libro y me parece sumamente interesante. Por lo menos a mí cuando lo vi me hizo linkear esto con lo que venimos trabajando con nuestro equipo de llamar las cosas por su nombre. Lo segundo que destaco tiene que ver con esta idea potente, desafiante y provocadora en algún sentido, las Malvinas sudamericanas. Porque alguno puede decir, no, pará, yo no quiero los brasileños ahí metidos, no quiero los uruguayos, no quiero los chilenos, no quiero a los venezolanos. Las Malvinas son argentinas. Hay algunos que incluso dicen, me lo han dicho, pará, las Malvinas son fueguinas. No digo que no digo que no sean fueguinas, que no sean argentinas, que no sean sudamericanas. Me parece que esta idea de las Malvinas sudamericanas es una idea que nos tiene que llevar a pensar, en primer lugar, que tanto la cuestión Malvinas, tanto la causa Malvinas, como la unidad sudamericana, latinoamericana y caribeña, son tareas pendientes que nos deben movilizar. Pero en segundo lugar, y como Mario y los autores que lo acompañan lo señalan, la idea de que la recuperación del ejercicio de soberanía sobre Malvinas esté potenciado por la posibilidad de apropiación de esta causa, incluso en los intereses concretos, en los intereses constantes y sonantes que tienen que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el aprovechamiento sustentable de los recursos o bienes que allí se encuentran, es una idea que debe cobrar mayor fuerza para que no se quede en el eslogan de volveremos a Malvinas, que está muy bien además, de la mano de América Latina. Esto tiene que implicar una acción mucho más concreta. Yo en esto me gustaría contarle a Mario las cosas que estamos haciendo en relación con esto, porque estamos en la gestión, digamos, ¿no? Y también es importante que demos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo tengo la impresión, de algún modo aquí se refleja también en algunas opiniones que los autores registran en el libro, de que los argentinos hemos tenido un poco lo voy a decir, quizás suene despectivo, pero espero que se entienda el sentido de lo que voy a afirmar. Tenemos la actitud de pasar la gorra con el tema Malvinas. Esto del voy a pedir el apoyo a los países de la región, a los países del mundo, para la Argentina, ¿no? Por la cuestión Malvinas. Y nosotros sabemos muy bien, que la política exterior, la política internacional, está marcada no solamente por valores, por principios, por el deber ser del derecho internacional. La política exterior de cada Estado, la política internacional, está marcada por intereses también. Y les diría muy principalmente por intereses. Allí es donde nosotros tenemos que seguir pidiendo el acompañamiento, activando el acompañamiento. Tenemos que seguir protestando aquellas cosas que no nos gustan, pero soy partidario de una política mucho más activa, mucho más proactiva en función de lograr, planteamos, y es una de las formas concretas de sumarnos con los países de la región y con otros países de otras regiones del mundo que pueden tener el interés, no solamente la convicción, sino también el interés de acompañarnos. Les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo se sustenta en que durante el mes de agosto yo estuve en Brasil primero, después estuve en Chile y después estuve en Uruguay. Y esto tiene que ver con una concepción, la verdad que antes he estado en Perú, he estado en Paraguay, en Bolivia, pronto espero estar en Colombia, estar en
Ecuador, en Venezuela. Incluso, no sé si va a ser posible este año, pero el año próximo vamos a tratar de estar en Surinam y en Guyana. ¿Por qué? Porque hay muchos que dan, por supuesto, el acompañamiento, el apoyo, y después esos mismos muchas veces dicen, pero nos acompañan solo con las declaraciones, después cuando vienen las cuestiones de la pesca, de los barcos, de la logística, de los aviones, los vuelos, se nos corren. Entonces, lo que estamos buscando hacer es compartir no solo las convicciones, sino también los intereses en juego. Y les voy a dar, les decía, algún ejemplo concreto. En Uruguay, hace 7 años que venimos protestando y no comprendiendo por qué una entidad privada de Uruguay, sin una acción efectiva del gobierno uruguayo, hace una muestra, un stand, pone un stand en una especie de muestra de sociedad rural, allí en la Expo Prado. Bueno, este año hicimos la protesta, mandamos las notas, hicimos todos los pasos formales. Hicieron lo mismo, la están haciendo en estos días. Vamos a hacer ahora la Expo Malvinas en Montevideo. Es decir, no podemos quedarnos nosotros lamentándonos, reclamándoles. De manera lo hablaba con Santiago Cafiero y esta tarde con Edgardo Esteban. La mesa interministerial, cada uno va a aportar lo suyo, Cultura aporta lo suyo, Defensa lo suyo, el Ministerio del Interior. Vamos a llevar muestras, no sé cómo se llaman, banners, vamos a llevar material histórico, vamos a hacer ciclo de cine, ciclo de presentación de libros, mesas académicas, etc. Es decir, salir del el lamentarnos y el pasar la gorra a una acción más proactiva, porque ¿saben qué? Está clarísimo, lo que pasa es que por ahí se pierde la visión de la continuidad, que el Reino Unido de Gran Bretaña se está dando una política divisiva, sigue actuando con una política divisiva, busca debilitar nuestra reafirmación, nuestra afirmación de soberanía, que busca debilitar las solidaridades que tenemos en la región. Otro tema, interés común. Yo me quedo muy sorprendido hablando con actores, además lo he hablado con actores de los oficialismos en Brasil, en Uruguay, en Chile, especialmente sobre este tema que les voy a mencionar, en Brasil y en Uruguay, en Chile también lo mencionamos. Actores del oficialismo y de la oposición de esos países que coinciden con nosotros en que la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur no puede ser una resolución que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas y quedarse en una resolución. Entonces, fíjense, desde 2015 no hay reuniones del mecanismo Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Argentina instó esto, lo hablamos con Fran, lo hablamos con Santiago, todos somos en algún sentido cafieristas con la relación con los muchachos, y dijimos, bueno, vamos a instar desde la Argentina la nueva reunión de ese mecanismo y una institucionalización más firme. ¿Qué significa hoy Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur? Significa decir a las grandes potencias mundiales, a los poderosos del mundo, que los sudamericanos y los africanos con costas al Atlántico Sur no queremos que se trasladen las tensiones del norte hacia el sur. Queremos ser artífices de las políticas que se puedan llevar adelante en materia de defensa, en materia de seguridad del tránsito marítimo, en materia ambiental, de conservación de los recursos del mar, en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos del mar y de investigación científica y tantos temas más. Entonces, ahí empiezan a aparecer los intereses comunes. Mario va un poco más allá, los chicos van un poco más allá también, al plantear que hay que pensar en un esquema en donde la posibilidad de asociarnos en las actividades económicas que tienen que ver con el Atlántico Sur, que tienen que ver, en este momento las actividades científicas que tienen que ver con la Antártida, nos permita compartir un interés más concreto. En Brasil, en el diálogo con
algunos actores de la oposición, surgió el planteo de la Antártida Sudamericana. Y en Chile hemos potenciado recientemente la comisión, lo que era una comisión mixta, argentino-chilena, para la materia antártica, hoy se ha transformado en una comisión binacional con la máxima jerarquía que le podemos dar. Es decir, esta visualización, también quería decir eso, está muy presente en el libro, que esta es una visión que compartimos con Mario en todas nuestras conversaciones. Malvinas, yo hoy lo digo con una figura que me parece que sirve para entender, hay que sacar de la cajita de cristal a Malvinas. Por ahí la ponemos como objeto de estudio, como si fuera una cosa aislada, ¿no? Entonces la vemos, Malvinas y su historia. La biología, la flora y fauna en Malvinas, los recursos naturales en Malvinas. No, es Malvinas, es Antártida, es Atlántico Sur. Es muy importante ponerlo en el contexto como en el libro se refleja muy, muy claramente. Lo último que digo, el legado de Mario. Yo creo que Mario nos deja no solamente esta obra maravillosa, lo que él aportó desde su trayectoria política en distintas funciones. Yo rescato especialmente la de legislador, que me parece especialmente destacable, y por supuesto su fuerte compromiso con la economía social. Pero yo creo que hay un legado que está por encima, que es la invitación de Mario a construir la unidad desde el campo popular. Creo que ese es el gran legado del mensaje de Mario, es lo que yo más rescato. Una unidad que no proponía que se construyera desde posiciones acríticas, una unidad que implicara debate, la posibilidad de crítica y la posibilidad de construir síntesis, de caminar en conjunto. Y me parece que en este momento de grandes desafíos que estamos viviendo, pero también de esperanzas movilizadoras, yo lo viví ayer en el acto de Antonio, la esperanza de que vamos a salir adelante, de que vamos a superar los desafíos que tenemos, esa misma esperanza que no hace mucho se expresó en la Plaza de Mayo, se expresó en las plazas del país, en las calles del país, a pesar de lo difícil del momento, nos tiene que llevar a construir esa unidad para que los canallas que desgobernaron al país, que tanto daño hicieron en 4 años, no vuelvan al gobierno, y para que tengamos la posibilidad de fortalecer una alternativa realmente transformadora, revolucionaria, una alternativa que no arranque del maximalismo para después caer en el pesimismo, sino una alternativa que sea visualizada con un claro criterio realista. En eso creo que la mirada de Mario Cafiero confluye perfectamente con la mirada que nos hemos planteado para este año tan especial, donde conmemoramos los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, en donde homenajeamos a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas, reconocemos a nuestros veteranos, veteranas de guerra, reconocemos a sus familias, y donde hemos buscado reimpulsar para superar las situaciones de estancamiento diplomático que también se describen en este libro. Mario, creo que fue un adelantado en visualizar que Malvinas nos une, que es una causa de unidad nacional, y que esa causa de unidad nacional no es solamente la de la nación argentina, sino que es la de la nación sudamericana, la nación latinoamericana, ¿no? en el más amplio de los sentidos. Así que con ese espíritu de unidad, lo recuerdo con mucho afecto a Mario, y les agradezco a ustedes por invitarme a homenajearlo. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Perdón por la tardanza. Como 13 de septiembre y aniversario de la partida de Mario, tuve un diálogo Mario. La veo acá a María, las chicas, está Diego Villanueva, a Vero, que seguramente trabajaron mucho con él
Y viste cuando todo tenso, todo largo, y por eso llegué tarde. Así que les pido disculpas. A César, a Leonel, a Juan, a Rafa, Guille, excelente. Se tenía que dar tu presencia acá porque vos tenías que estar en la Antártida, ¿no? Bueno, se tenía que dar. Originalmente cuando le hicimos la invitación a Guillermo dijo que no podía venir por ese viaje, así que algo también se le dio, algo también se nos dio a todos de poder compartir esto esta tarde acá con Guillermo y con todos ustedes. Agradecerle a Linares por prestar este salón y a la Editorial Octubre que se pudo imprimir, se pudo editar e imprimir el libro. Vivimos en un mundo absolutamente tensionado, muy complejo, que creo que no se termina de dimensionar en la complejidad en la que estamos. Un analista internacional hace poco me decía que en realidad vivimos en un mundo en tal nivel de ebullición que solamente se puede comparar hasta lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Un mundo que está en permanente tensión, en transición. Algunos analistas internacionales hablan del mundo de nadie, es decir, donde no hay una sola hegemonía, sino que hay múltiples hegemonías que se van configurando y reconfigurando, reposicionando entre un lado y el otro. Y a eso se le suma lo que tiene que ver con la competitividad comercial, la competitividad económica, el avance vertiginoso de la tecnología, del sistema financiero, las propias tensiones geopolíticas que existen hoy y que van a seguir existiendo, las propias tensiones y conflictos producto de las diferencias raciales, étnicas. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, en el mundo, o por lo menos hasta junio de este año en el mundo, hay 34 conflictos armados interestatales y intraestatales. Inter e intraestatales. Se registran aproximadamente, según este mismo informe, cerca de 98 niveles de tensiones en los distintos continentes del mundo, que el conjunto de todas estas tensiones, conflictos, que tienen un impacto absolutamente internacional, es decir, que se internacionalizan muchos de estos, han generado el desplazamiento forzado de más de 84 millones de personas en el mundo. Este año tuvimos el censo en la Argentina, que dio que la totalidad de la población registrada hoy en la Argentina es de 47 millones, casi el doble de la población de la Argentina en un mundo en proceso de tensión y de cambio que vive desplazada de su lugar de origen. Y es un mundo donde se vive reconfigurando permanentemente, en función también de lo que planteaba con mucha claridad Guillermo en relación a cómo se constituye una política exterior, cómo se construye una política exterior, es decir, que en función de intereses. Y en un mundo cada vez más desigual. La pandemia que dejó a las claras, digamos, ¿no? la desigualdad social en la que vive el mundo. Y nada indica que el mundo del presente y por sobre todas las cosas el mundo del futuro sea un mundo más justo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y creo que la pandemia fue, digamos, un gráfico contundente para darnos cuenta de la complejidad en la que estamos atravesando. En este mundo complejo, diverso, rápido, está nuestra región, es América Latina y el Caribe. Y América Latina y el Caribe es una región que en términos geográficos es enorme, es grande, llena de recursos naturales, llena de reservas de biodiversidad, de agua dulce, llena de recursos renovables y no renovables, con una geografía y climas absolutamente distintos, con un dato, digamos, ¿no? Donde a la fecha no se registran conflictos armados interestatales. Es decir, es una región en la que efectivamente se puede decir que es una región en paz. No quiere decir que no haya tensiones en nuestra región. Hay tensiones, claramente las hay. Pero es una región donde no se registran conflictos armados interestatales. Si uno mira el mapa es decir, geográfico, político de nuestro continente en los últimos 100 años, prácticamente no ha cambiado. Y sí han cambiado los límites geográficos y políticos de muchos otros países en muchos otros continentes del mundo, y sin embargo siempre nos falta quienes
nos vienen a decir que tenemos que importar ideas de otros continentes para supuestamente llegar a mejores destinos para nuestro pueblo. Por lo tanto, el tema de preservar la paz, lo digo acá delante de un veterano de guerra, es algo bien estratégico a preservar y en algo donde sí los latinoamericanos podemos dar clase y demostrar lo que somos capaces de hacer en función de nuestras propias recetas y de nuestras propias miradas. Y en esta región, que tiene sus virtudes, pero que también tiene sus desafíos, porque es la región más desigual del planeta, es decir, la brecha entre los que más y menos tienen, donde más se acentúan, no es así la más pobre, es decir, es la más desigual. Y un solo ejemplo en relación a esto, porque hablar de desigualdad es bastante, no es algo sencillo, pero solamente para que dimensionemos un año difícil que fue el 2020, donde nos pegó de lleno la pandemia y pasaron muchísimas cosas. América Latina y el Caribe registran aproximadamente el 8.9% de la población en el mundo. Sin embargo, en el 2020, el 30% de las muertes provocadas por el COVID-19 se produjeron en nuestra región. Esa es, a mi juicio, una señal de la falta de acceso a los sistemas de salud pública, a los sistemas de atención, a la falta de formación, de capacitación, de acceso, a la falta de tener sistemas, es decir, a la falta de Estado público, digamos, ¿no? Y en esta región desigual, compleja, en este mundo que va cambiando, que es un mundo en transición, sin una sola hegemonía y absolutamente tensionado, está nuestro país. Y nuestro país es un país complejo. Es la octava superficie en términos de expansión territorial en el mundo. Es una condición, tiene su condición bicontinental. Un cuarto de nuestro país está radicado en el continente antártico. Si lo reclamamos como parte de nuestro continente, como parte de nuestro territorio en el continente antártico. Argentina y Chile son los dos países en el mundo que tienen la proyección natural geográfica más clara y más marcada hacia la Antártida. No hay otros países en el mundo que tengan eso. Somos un país complejo, con climas distintos, con diversidad distintos, llenos de recursos naturales, de recursos no renovables, con un litoral marítimo enorme, de los más grandes que hay, una plataforma continental gigante, al cual Mario tuvo mucho que ver con la concreción de ese reconocimiento, pero además también con enormes capacidades para producir alimentos. Somos un país que tiene la posibilidad, la capacidad instalada para producir alimentos para más de 400 millones de habitantes, con un enorme potencial en tanto a sus recursos minerales estratégicos, con gas, es decir, con un potencial gigante. Ahora, la complejidad de nuestro país no se puede comprender si no tenemos en cuenta que una parte de nuestro territorio está ilegítimamente ocupada por una potencia militar y colonial que son nuestras Islas Malvinas. Y el trabajo que rescatan Juan, Rafa, Dionela, con el prólogo de César, que es, en definitiva, le dan el cierre a lo que venía, un trabajo enorme que había hecho Mario, es continuar a seguir procesando y entendiendo esta complejidad de nuestro país que no se puede comprender si no es a partir de entender que una parte de nuestro territorio, que es parte de nuestra identidad, está legítimamente ocupada, y que no hacemos nada con respecto a esto y no queda en una sola declamación, sino que tenemos elementos para con qué reclamar lo que es nuestro. Si uno mira, digamos, las expresiones populares de las distintas generaciones, y acá no hay ideología, digamos, política que esté patentada a estas expresiones, pero si uno mira la cantidad de pibes, pibas de distintas edades que se tatúan Malvinas Argentinas, acá Juan Godoy. Es decir, nunca había visto que Juan tenía las Malvinas tatuadas en su brazo, o de las lunetas de los colectivos que tienen el mapa de las Malvinas y dicen Malvinas Argentinas, o
todos los trabajos que hace permanentemente Vialidad Nacional, estamos a X cantidad de kilómetros de nuestras Islas Malvinas. Es decir, eso tiene que ver con nuestra identidad y el aporte que hay en este trabajo que tiene que ver con el derecho internacional, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la geografía, que rescata documentos. Yo me acuerdo en el 2016 leí uno de los tantos documentos que Mario mandaba al Grupo Ulises sobre lo que significaba el reclamo por la soberanía de Malvinas, en tanto a que es el reclamo, el territorio y los espacios marítimos más grandes del mundo. Digamos, no hay un reclamo más grande como el de Malvinas. Bueno, en definitiva van en esa dirección. Y como todo lo que hizo Mario, con mucha convicción, con mucha seriedad, con mucho estudio y fundamento, es un aporte muy claro, no solo para continuar con un legado que sí, y con una tradición, mejor dicho, que sí tiene la política exterior argentina, a veces con menor intensidad y a veces con mayor intensidad. En este momento creo que la tenemos con muchísima mayor intensidad que en otros momentos. Tiene que ver con aprovechar cada ventana, por más chiquita que sea o grande que sea, de oportunidad en los ámbitos bilaterales o multilaterales para hacer valer lo que es nuestro, para hacer valer nuestro reclamo. Por eso esta tarea que hacen Guillermo con Santiago en la Cancillería es muy importante para muy militantemente ir y hacer conciencia sobre lo que es nuestro, porque en definitiva lo que es justo tarde o temprano va a llegar. Y yo estoy convencido que la posibilidad de que las islas vuelvan a ser administradas por un gobierno por parte del gobierno argentino, por parte del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, va a llegar. Y sin duda va a llegar de la mano de la región, porque por historia, por derecho internacional, por herencia colonial, por geografía, las Malvinas son nuestras. El 1 de mayo es el día del bautismo de la Fuerza Aérea. Y con el ministro de Defensa, con Jorge Tayana, fuimos a la provincia de Santa Cruz, a Puerto San Julián. Hay una base todavía que quedó intacta desde el conflicto del 82, una base de la Fuerza Aérea, donde salían los A4, que es un sistema de armas que combatió en Malvinas. Y claro, viendo ahí la geografía costera de Puerto San Julián, es la misma geografía que uno puede ver en los documentales, videos o lo que vemos en las imágenes de las Islas Malvinas. Es decir, es un desprendimiento propio de nuestra propia geografía y geología. Y a esto, que acá el aporte que hacen Mario, Juan, Dionela, Rafa, es muy importante para tener hasta incluso más elementos para que cuando se dan las discusiones y los planteos, por más chicos o grandes que fuesen en los ámbitos bilaterales o multilaterales, haya más elementos para justificar, reivindicar y pelear por lo que es nuestro. Yo me sumo a las felicitaciones que dijo Guillermo recién, a Rafa, a Juan, a Dionela, por darle el cierre de este proyecto, digamos, que no es el único, sino que es un aporte más que hace Mario. Yo estoy seguro que Mario estaría muy contento con todo lo que se está haciendo, porque claramente es un avance, pero creo que nos correría no diría por izquierda, nos correría con peronismo para que vayamos por mucho más, porque sabía que si algo era Mario, era un inconformista por naturaleza, y creo que nos plantearía y viviría planteando futuros desafíos a tomar y a domar. Porque claramente, digamos, con la intensidad con la que vivía Mario y con esa pasión con la que llevaba sus temas, sus asuntos y sus convicciones, claramente nos hubiese empujado con criterio, con idea, con fundamento, con firme convicción hacia claramente ir por más. Creo que hay que hacer una lectura de este libro, es muy bueno.
ténganlo en cuenta. Creo que también el parte del legado que deja Mario, desde el punto de vista de sus aportes a la causa Malvinas, es seguir el camino de intensificar el proceso de malvinización en la Argentina. Mario no entendía al país si no era a partir de este vacío que nos deja la posesión colonial del Reino Unido. Muchos hablan ahora, con todas las tensiones que se han provocado, especialmente cuando se desató el conflicto de Rusia y Ucrania, viste que ahora vieron que empiezan todos a hablar o son opinólogos fundamentales del conflicto armado, ¿no? El tema Malvinas, digamos, ¿no? Y a propósito de los 40 años, ha sido un tema muy, muy presente en la opinión pública y en los análisis. Y fueron surgiendo algunas tesis que por lo menos para mí me parecían novedosas e interesantes a tener en cuenta, y pensando en mucho lo que planteaba Mario, que el conflicto del 82 fue en definitiva el primer testimonio, el problema del conflicto armado de cara a los conflictos que se pueden llegar a venir por la posesión de la Antártida. Entonces creo que lo que acá deja y aporta Mario, que cerraron como primer proyecto, creo yo, muy bien los chicos, es un gran aporte para que sigamos reafirmando y reclamando lo que es justo y lo que nos pertenece. Así que gracias a todos y a todas. Me parece que este es el mejor homenaje que le podemos hacer a Mario en este día, un día muy, muy especial. Y a todos, bueno, ojalá que puedan tener todos un día a lo Mario, digamos, ¿no? Con intensidad, con locura, nunca dejando a nadie ni a nada de lado, siempre ocupándose de cada uno, de cada tema, y muy bien dejando muy bien, quiero decir, en clara las convicciones, el tiempo, y siempre pensando en el otro y en la otra. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, queríamos, como ha sido tan intensa la vida de Mario, queríamos cualquiera de nosotros, de nosotras, que quiera tomar la palabra y decir lo que siente en su corazón para hacer crecer, digamos, este pensamiento de Mario y también la acción política. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Ah, bueno. Decir que la presencia aquí en la interacción de los compañeros de la mesa es un agradecimiento, un respeto por la vida de Mario, que nos ha dejado, no sé, que viva a poner las plantas. Entonces, gracias a todos y a todas por venir, y también a Amalia, digamos, que fue la que tramó esos hilos de toda la comunidad de Mario. Bueno,